Todos hemos experimentado la frustración de lidiar con la estupidez. Tal vez has tenido una conversación absurda con alguien que se niega a aceptar hechos lógicos, o has visto decisiones políticas incomprensibles que perjudican a muchas personas sin razón aparente. La estupidez nos rodea en el día a día, de discusiones en redes sociales, hasta situaciones en el trabajo, en la calle, o incluso en nuestra propia familia. Pero ¿qué es realmente la estupidez? No se trata simplemente de una falta de inteligencia o conocimiento, o hay algo más profundo detrás de este fenómeno. Si analizamos la historia de la humanidad, encontraremos que algunas de las mayores catástrofes han sido causadas por la estupidez humana, más que por la maldad. Errores en la economía, en la política, en la ciencia y en la vida cotidiana han tenido impactos devastadores. Todo porque alguien actuó de manera irracional, sin pensar en las consecuencias. El problema es que la estupidez no solo afecta a quienes la practican, sino también a todos los que los rodean. Personas con poder, ya sean líderes políticos, empresarios o figuras influyentes, pueden cometer errores estúpidos y arrastrar a miles o millones de personas con ellos. Pero, es posible identificar y entender la estupidez de una manera científica. El economista italiano Carlos Cipolla dedicó su vida a estudiar este fenómeno y llegó a una conclusión sorprendente. La estupidez sigue patrones predecibles y puede explicarse con leyes universales. En este vídeo, exploraremos las 5 leyes de la estupidez humana, que Cipolla formuló en su ensayo, Las leyes básicas de la estupidez humana. Prepárate para cambiar tu forma de ver el mundo, y para entender por qué la estupidez es una de las fuerzas más destructivas que existen. Antes de profundizar en las 5 leyes, es importante conocer a Carlo Cipolla, el hombre detrás de esta teoría revolucionaria. Cipolla fue un reconocido economista e historiador italiano que nació en 1922, y dedicó su vida a analizar los factores económicos y sociales que han moldeado la historia de la humanidad. Aunque su campo principal de estudio era la economía, su curiosidad lo llevó a explorar temas más amplios, como el comportamiento humano y los errores sistemáticos que cometen las personas. En 1976, Cipolla escribió un breve ensayo titulado Las leyes básicas de la estupidez humana, que en un principio solo compartió con amigos cercanos. No esperaba que se convirtiera en un fenómeno mundial. De hecho, al inicio lo escribió como una broma intelectual, un texto ligero, pero cargado de ironía, sobre un tema serio. Sin embargo, lo que comenzó como una broma, terminó siendo un análisis profundo y sorprendentemente acertado sobre la estupidez humana. Con el tiempo, el ensayo se hizo tan popular, que fue traducido a numerosos idiomas y se convirtió en uno de los textos más influyentes sobre el tema. Cipolla argumentaba que la estupidez no es simplemente la ausencia de inteligencia, tampoco es algo que dependa de la educación, la clase social o el estatus económico. En su lugar él propuso que la estupidez es un fenómeno universal, con patrones matemáticos claros que pueden predecirse. Además, Cipolla observó que el daño que una persona estúpida puede causar depende de 2 factores claves. 1. El nivel de estupidez que posee. 2. El poder que tiene dentro de la sociedad. Esto explicaría por qué en la historia hemos visto líderes generales, burócratas y figuras influyentes tomar decisiones desastrosas sin una razón lógica aparente. No siempre es maldad o corrupción. A veces es simplemente estupidez pura. Pero Cipolla no solo identificó el problema, sino que también lo organizó en 5 leyes fundamentales. Ahora veamos en detalle estas leyes y por qué nos afectan a todos. Antes de explicar las 5 leyes de la estupidez humana, Cipolla propuso una clasificación de los tipos de personas según su comportamiento en la sociedad. Él identificó 4 grupos principales, basados en cómo sus acciones afectan tanto a ellos mismos como a los demás. Estos son: 1. Los inteligentes. Los inteligentes son aquellas personas cuyas acciones generan beneficio, tanto para sí mismos como para los demás. Su comportamiento es racional y busca el bienestar mutuo. Por ejemplo, un científico que descubre una cura para una enfermedad, un empresario que crea una compañía que genera empleo y riqueza, o un líder que toma decisiones en beneficio de su pueblo.
Los inteligentes contribuyen al progreso de la sociedad, porque su éxito está ligado al éxito de otros, son una fuerza positiva en el mundo. 2. Los indefensos o ingenuos. Los indefensos son personas que benefician a los demás, pero no a sí mismos, tienden a ser explotados o manipulados, debido a su buena voluntad o falta de astucia. Por ejemplo, un trabajador que se esfuerza al máximo, pero no recibe reconocimiento, alguien que ayuda constantemente a los demás sin pedir nada a cambio, o una persona generosa que confía demasiado en los demás y es estafada. Si bien, los indefensos pueden aportar cosas positivas a la sociedad, su impacto es limitado, porque son vulnerables a la explotación, especialmente por parte de los bandidos y los estúpidos. 3. Los bandidos. Los bandidos son aquellos que se benefician a sí mismos, pero perjudican a los demás, son egoístas, y actúan sin considerar el daño que causan. Ejemplos de bandidos incluyen criminales, políticos corruptos, empresarios sin escrúpulos, o cualquier persona que obtenga ganancias a costa del sufrimiento ajeno. Si bien los bandidos pueden ser dañinos, Fipola señala que al menos su comportamiento es predecible, sabemos que actúan por interés personal, y eso nos permite prepararnos contra ellos. 4. Los estúpidos. Aquí llegamos al grupo más peligroso de todos. Los estúpidos, Fipola los define como personas que perjudican a los demás, sin obtener ningún beneficio personal, e incluso pueden dañarse a sí mismos en el proceso. Por ejemplo, un conductor que causa un accidente, por no seguir reglas básicas de tráfico, un gerente que toma decisiones absurdas, que arruinan una empresa, un político que aprueba leyes dañinas, sin darse cuenta de las consecuencias. A diferencia de los bandidos, los estúpidos son impredecibles, lo que los hace aún más peligrosos. Nunca actúan con lógica, ni con un objetivo claro, y lo peor de todo, es que hay más de los que creemos. Ahora que entendemos esta clasificación, podemos analizar las 5 leyes de la estupidez humana y cómo afectan a la sociedad. Ley 1. Siempre subestimamos el número de personas estúpidas. Fipola afirma que siempre hay más personas estúpidas de las que creemos. Tendemos a pensar que la mayoría de la gente actúa de manera racional, pero la realidad es otra. Todos hemos sobreestimado la inteligencia de alguien en algún momento, solo para descubrir después que era increíblemente torpe o irracional. La razón de esto es que los estúpidos no tienen una apariencia particular, ni pertenecen a un grupo específico, pueden encontrarse en cualquier lugar, en todos los niveles de educación, desde los analfabetos hasta los académicos, en todas las profesiones, desde empleados comunes hasta líderes de empresas y gobiernos, en todas las edades y en todas las culturas. Imagina que estás en una empresa y asumes que todos los directivos son inteligentes porque llegaron a esa posición. Sin embargo, con el tiempo te das cuenta de que algunos toman decisiones absurdas que perjudican a la compañía. Es posible que no sean corruptos ni malintencionados, sino simplemente estúpidos, y lo peor es que, como veremos en la próxima ley, esta estupidez no depende de la inteligencia, la educación o la experiencia. Ley 2. La estupidez es independiente de cualquier otra característica de la persona. Mucha gente cree que la estupidez está relacionada con la falta de educación o inteligencia, pero Fipolla demuestra que esto no es cierto. La estupidez no discrimina. Puedes encontrar personas estúpidas en todas las clases sociales, en todos los niveles de educación y en cualquier contexto. Esto significa que un millonario puede ser estúpido. Tener dinero no significa que tome decisiones lógicas. Un profesor universitario puede ser estúpido. Tener conocimientos no implica que sepa aplicarlos bien. Un político puede ser estúpido. Tener poder no garantiza que tenga sabiduría. Piensa en un doctor altamente calificado, que sin embargo, cree en teorías de conspiración sin fundamento, o toma decisiones sin sentido. En su vida personal puede ser brillante en su campo, pero completamente irracional en otras áreas. Esto nos lleva a una conclusión aterradora: no hay forma de escapar de la estupidez. Ley 3. Los estúpidos dañan a otros sin beneficiarse a sí mismos. Aquí está la característica más peligrosa de los estúpidos: no solo perjudican a los demás,
sino que ni siquiera obtienen beneficio de ello, a diferencia de los bandidos que actúan por interés propio. Los estúpidos actúan sin lógica y sin propósito claro, esto los hace más destructivos. Por ejemplo, un empleado que sabotea el trabajo de un compañero por envidia, pero termina perjudicando al equipo entero incluida su propia posición en la empresa, un líder que toma decisiones desastrosas, creyendo que está haciendo lo correcto, pero en realidad hunde a su país o empresa sin querer. En otras palabras, los estúpidos crean caos sin razón aparente. Ley 4. Subestimamos el poder de los estúpidos, aquí es donde radica el verdadero peligro. La gente inteligente tiende a creer que puede manejar a los estúpidos, pero casi siempre se equivoca. Creemos que, si somos racionales y lógicos, podremos predecir y evitar las acciones de los estúpidos, pero la realidad es que sus acciones son tan impredecibles, que siempre logran sorprendernos. Esto significa que nunca debemos subestimar su capacidad de hacer daño. Imagina que, trabajas con una persona que constantemente comete errores, y piensas, no importa, no puede hacer tanto daño, pero un día, por una decisión absurda de esa persona, todo el proyecto fracasa. Los estúpidos siempre encuentran una manera de causar estragos. Ley 5. Los estúpidos son más peligrosos que los bandidos. Hasta ahora hemos visto que los estúpidos son impredecibles, que dañan a otros sin beneficiarse a sí mismos, y que existen en mayor número del que creemos, pero la quinta ley de Cipolla es la más aterradora de todas. Las personas estúpidas son más peligrosas que los bandidos. ¿Por qué? Porque los bandidos, por muy egoístas o malvados que sean, tienen una lógica en sus acciones, podemos anticipar lo que harán, porque persiguen su propio beneficio. En cambio los estúpidos actúan de forma irracional, sin seguir ninguna estrategia clara, su capacidad de daño es mucho mayor, porque no puedes prever ni evitar sus acciones. Supongamos que hay un ladrón en tu barrio, sabes que su objetivo es robar cosas de valor, así que puedes tomar precauciones, instalar una cerradura más fuerte, poner cámaras de seguridad, contratar un guardia, pero ahora imagina que tu vecino es estúpido y deja la puerta abierta por accidente, permitiendo que entren ladrones y arrasen con todo. El daño que causa no es intencional, pero es igual o peor que el del ladrón. Esto es lo que hace que los estúpidos sean más peligrosos que los criminales. Con los criminales puedes negociar, puedes entender sus motivaciones y puedes intentar detenerlos, pero con los estúpidos no hay estrategia que funcione. Cipolla llegó a una conclusión aterradora. Las sociedades que ignoran o permiten que los estúpidos tengan poder, están condenadas a la destrucción, y si analizamos la historia, podemos ver numerosos ejemplos de esto para entender mejor. Porque la estupidez es una fuerza tan destructiva. Analicemos algunos ejemplos históricos, en los que las decisiones irracionales de personas estúpidas han tenido consecuencias devastadoras. 1. Desastres causados por decisiones políticas estúpidas a lo largo de la historia. Numerosos imperios, países y gobiernos han caído no por enemigos externos, sino por decisiones absurdas de sus propios líderes. Uno de los ejemplos más famosos es la caída del Imperio Romano. Aunque muchos factores contribuyeron a su declive, una serie de líderes incompetentes tomaron decisiones desastrosas que debilitaron el imperio desde dentro. En lugar de fortalecer la economía y el ejército, aumentaron los impuestos, gastaron en lujos innecesarios, y dejaron que la corrupción se apoderara del sistema. 2. Errores en el mundo corporativo. La estupidez no solo afecta a la política, sino también al mundo de los negocios. Un ejemplo famoso es el caso de Blockbuster, la empresa que dominaba el mercado de alquiler de películas en los años 90. Cuando apareció Netflix, Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar la compañía por solo $50 millones, pero los ejecutivos de Blockbuster rechazaron la oferta, creyendo que el streaming nunca reemplazaría los videoclubs. Hoy en día, Netflix vale más de $200 mil millones, mientras que Blockbuster desapareció. Una decisión estúpida costó la desaparición de una empresa gigante. 3. Desastres causados por errores humanos. A veces la estupidez no necesita estar en el gobierno o en las grandes corporaciones para causar daño.
Un solo error puede provocar una catástrofe. Por ejemplo, el desastre de Chernóbil en 1986 fue causado por una serie de errores cometidos por ingenieros y supervisores que ignoraron protocolos básicos de seguridad. No eran criminales, ni personas malintencionadas, simplemente tomaron decisiones absurdas, sin pensar en las consecuencias, lo que llevó a una de las peores catástrofes nucleares de la historia. Estos casos demuestran que la estupidez no es solo un problema personal, sino un peligro real para la sociedad a nivel psicológico. La estupidez provoca una reacción muy fuerte en nuestro cerebro. De hecho, hay estudios que demuestran que la reacción ante la estupidez es similar a la reacción ante un mal olor o una comida podrida. Esto se debe a que la ínsula, una región del cerebro que procesa el disgusto, se activa cuando interactúa con alguien estúpido. En otras palabras, nuestro cerebro detecta la estupidez como una amenaza, de la misma manera que detecta algo tóxico o peligroso, y esto tiene sentido desde una perspectiva evolutiva. Un error estúpido en tiempos prehistóricos, como comer una planta venenosa por no prestar atención, podía significar la muerte. En la sociedad moderna, una decisión estúpida puede arruinar una empresa, provocar una crisis financiera o llevar a una guerra. Por eso cuando nos enfrentamos a la estupidez, sentimos frustración, enojo e incluso desesperación. Es una reacción natural a un peligro invisible, pero real. Si la estupidez es inevitable y está en todas partes, ¿qué podemos hacer para minimizar su impacto? Cipolla no ofreció soluciones definitivas, pero podemos tomar ciertas precauciones para protegernos. 1. Aprender a identificar a los estúpidos. El primer paso es reconocer, cuando estamos lidiando con alguien estúpido, si notas que una persona toma decisiones irracionales una y otra vez, sin importar las consecuencias, es mejor mantener distancia y no involucrarse demasiado. 2. No subestimar su poder. Recuerda la cuarta ley, subestimar a los estúpidos siempre es un error, no asumas que no pueden hacer daño solo porque parecen inofensivos. 3. Promover el pensamiento crítico. Una de las mejores formas de reducir la influencia de la estupidez es fomentar la educación y el pensamiento crítico. Si las personas aprenden a cuestionar la información, analizar los hechos y tomar decisiones racionales, el impacto de la estupidez se reduce. 4. Rodearnos de personas inteligentes. Finalmente, una de las mejores estrategias es buscar y apoyar a las personas inteligentes, aquellas que toman decisiones racionales y que benefician tanto a sí mismas como a los demás. La estupidez es una fuerza peligrosa y omnipresente, no podemos eliminarla, pero sí podemos aprender a reconocerla y minimizar su impacto. Si te ha parecido interesante este análisis, dale like, suscríbete al canal y deja un comentario con tu opinión. ¿Has experimentado alguna vez el impacto de la estupidez en tu vida? Queremos saber tu historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Te habla Pensamiento Profundo. Bye bye.